Buenos días, profesores de la comisión. Hoy día vengo a presentar mi proyecto de tesis. Yo soy Manuel Vallejo Sandoval, un profesor guía Néstor Palomino González, y mi proyecto consiste en un prototipo de interfaz humano-máquina basado en AML con capacidad de realizar tareas preprogramadas. Bien, este proyecto presenta la investigación y desarrollo de un prototipo de interfaz humano-máquina que es capaz de impulsar las capacidades de las actuales interfaces existentes. Si bien en un principio las interfaces humano-máquina se fueron desarrollando para el área industrial para facilitar el manejo de los trabajadores con la maquinaria, hoy en día existen interfaces que son los chatbots, que no son de uso industrial, son más de uso cotidiano, se comunican a través de chat y pueden simular la conversación natural con un humano. El lenguaje principal en el que se ha desarrollado los chatbots es AML, ya que es un lenguaje de código libre. El objetivo general es diseñar un prototipo de interfaz humano-máquina que funcione con AML y tenga la capacidad de realizar tareas que sean ingresadas por voz por el usuario. Esto en una plataforma Raspberry Pi. Los objetivos específicos son desarrollar una base de conocimiento en AML 2.0 de forma que el chatbot pueda tener las respuestas necesarias para responder al usuario. También integrar la tecnología de reconocimiento y síntesis de voz para lograr un canal de voz hacia el usuario. Y finalmente, realizar pruebas para verificar cuantitativa y cualitativamente el funcionamiento de este chatbot. Y en el estado del arte podemos ver que el primer chatbot creado con AML fue Alice, en este caso, en 1995, el cual tomó el primer prototipo de comunicación humano-máquina, que era ELIZA, y lo convirtió en un ente capaz de responder preguntas. También está IBM Watson, que fue desarrollada en 2016, inicialmente para responder las preguntas de un programa de televisión llamado Jeopardy, el cual pudo ganarle a los participantes. También tenemos a Siri, más en la actualidad, en 2010, el cual funciona como un asistente personal de los productos de Apple, en general iPhone o MacBook, el cual tiene la capacidad de realizar, agendar eventos o recordatorios, realizar búsquedas por internet. Y finalmente, Cortana, que es la que tenemos aquí, que desde el 2015 ya está integrada con Windows 10 y posee prácticamente las mismas funcionalidades que Siri. La metodología usada fue trabajar en una plataforma Raspberry Pi 3, en la cual se instala un intérprete de AML en Python 3 para posteriormente integrarle el reconocimiento de voz y la síntesis para agregarle la comunicación. Y finalmente la implementación de los pines GPIO para poder realizar acciones. Bien, en la Raspberry Pi 3 tenemos el sistema operativo de Raspbian, la instalación de Python 3, finalmente el intérprete que funcionará dentro de esta. El procesamiento del lenguaje natural es importante porque es la base del AML, ya que es el método en común en el cual se pueden comunicar los usuarios y las máquinas. Su funcionalidad es interpretar correctamente las oraciones y extraer la mayor cantidad de información. Principalmente se usan traducciones automáticas y aplicaciones de chatbot, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Y las áreas de la lingüística involucradas son morfología, sintaxis, semántica, pragmática y fonología. En nuestro caso principalmente es morfología y sintaxis en caso de AML. Aquí tenemos AML, el cual es, por su sigla en inglés, Artificial Intelligence Markup Language, proviene del lenguaje XML. Fue desarrollado por Richard Wallace entre 1995 y 2002 con una compañía de software libre. Fue basado en el programa ELIZA, que posteriormente derivó en Alice, que fue el primer chatbot en usar AML. Ha ganado Alice el premio Loebner 3 veces y también fue liberado bajo licencia al público general, por lo que es de uso libre. Reconocimiento de voz a grandes rasgos. Primero se extrae la característica del speech o discurso, luego mediante modelos acústicos y modelos de lenguaje y un decodificador se logra juntar las oraciones, las palabras y crear el texto. El texto speech, en este caso sintetizador de voz, usado Festival TTS. El diagrama general de funcionamiento es la extracción de las palabras a través de un framework de síntesis y luego finalmente sintetizar la voz junto con base de audio para ir uniendo cada sonido de cada letra y posteriormente reproducirla en un hardware o archivo.
En el desarrollo tenemos diagrama de bloques, diagrama de flujos, diagrama de los códigos, conexionado y configuración del chatbot. Aquí en nuestro diagrama de bloque general podemos observar el hardware y el software en este cuadrado grande. En este caso nuestro Raspberry Pi, que estará conectado a un ventilador de 5 volts y un termómetro que nos dejará saber la temperatura. Funcionamiento a grandes rasgos es que la voz entra por el micrófono, luego procede al software que es Google Speech API, para posteriormente Python lo logra enviar a AML y finalmente responde a través de Festival TTS por un parlante. Diagrama de flujo de la información. En este caso tenemos que la voz sale de la persona, entra al micrófono, pasa posteriormente a Google Cloud Speech Recognition, luego el algoritmo de emparejamiento de patrones y finalmente la respuesta de AML es evaluada si utiliza una categoría GPIO o no, de forma que si involucra una, esta puede generar una acción mediante el ventilador o el sensor de temperatura. Y finalmente las respuestas son reproducidas por Festival. Aquí tenemos el diagrama de Google Cloud, que es la importación de las librerías, ingreso de credenciales, utiliza el micrófono para recopilar los datos, capturar el audio y convertirlo a un string de texto. Festival TTS se ocupa directamente mediante el Import Operative System y usando el comando echo de la consola. La configuración de las General Purpose Input and Output. Tenemos la importación de la librería, configuración de la numeración de los pines, configuración específica del pin y finalmente asignar el estado correspondiente. Las conexiones son con el ventilador, el cual se conecta a través de los pines 2 y 6 y es activado mediante un transistor por el pin GPIO 40 de la Raspberry. Y también el sensor de temperatura, el cual es utilizado con un conversor análogo digital ADS 1115 de resolución 16 bits. Este se conecta a los pines 1, 6, 3 y 5 y el valor del sensor entra por la conexión A0 aquí y es posteriormente ingresada a la Raspberry Pi. La configuración general del bot, tenemos los overrides que son para habilitar las funciones como learn o the system, defaults que son los valores que tendrán las variables internas de este chatbot por defecto, los nodos donde se quedan los archivos de patrones y plantillas y los binarios que sirven para realizar un respaldo del cerebro. Los archivos de AML usados para generar las respuestas son principalmente los de GPIO, Learn, que son para aprender, y los de conocimiento general del bot. Aquí tenemos un diagrama del Graph Master de este bot, en el cual se puede observar la forma en la que llega a las respuestas. Las pruebas de funcionamiento, aquí tenemos los parámetros de buffer en el tiempo de inicialización, el entrenamiento del chatbot y las distintas pruebas. Como tiempo de inicialización tenemos que es alrededor de 83 segundos en general, siendo la mayor cantidad de tiempo en el booteo de la Raspberry y en el booteo del bot también, en la ejecución del script. Aquí tenemos, dentro de las pruebas, podemos ver cómo en la interfaz se ven aquí lo que está reconociendo y aquí la respuesta del bot. Esto fue para determinar la cantidad de errores que puede recibir o que puede dar en realidad con las preguntas. También las preguntas que involucran GPIO fueron analizadas. Aquí tenemos el gráfico de cada una, donde se puede ver que las primeras entradas generan muchos más errores, pero a través del entrenamiento, en las últimas veces, en los últimos sujetos, las últimas pruebas, son una cantidad mucho más reducida. Aquí podemos ver las respuestas agregadas también como parte del entrenamiento por los mismos sujetos, que fueron alrededor de 5 en cada uno de los casos. También tenemos una comparación entre los distintos asistentes que son de las competencias actuales, en el cual podemos ver que el prototipo en este caso posee muchos más errores de reconocimiento en las respuestas. Y la satisfacción está alrededor del promedio, si bien es mayor que Cortana, pero es mucho menor que Siri. También tenemos un resumen de las funcionalidades de comparaciones, en la cual, si bien Cortana, Siri y Google tienen muchas funciones relacionadas con sus dispositivos, con calendario de alarmas, el prototipo posee ventajas en la capacidad de poder accionar dispositivos, poseer modo de escritura y que además se le puede enseñar respuestas específicas. Aquí tenemos una evaluación subjetiva hecha donde la efectividad se mide como la cantidad de respuestas correctas por el bot
La eficacia se mide como la cantidad de categorías o recursiones utilizadas por este, en el fondo los recursos que tiene para llegar a la respuesta. Y la satisfacción como la sensación del usuario. Tenemos alrededor de un 70% de efectividad, un 8% de eficacia y una satisfacción de 6.5, lo cual es algo bajo. En las discusiones, si bien los resultados obtenidos fueron los esperados, ya que este chatbot lograba aprender con el tiempo y disminuir su cantidad de errores, igual dejan que desear en comparación a los actuales asistentes. El reconocimiento de voz es un punto importante, ya que si bien posee un gran reconocimiento, a la hora de la comparación entre lo que se dice y lo que reconoce, cuesta mucho que este reconozca. Se requiere de una sala, ojalá en blanco, un espacio reducido y con un tono de voz adecuado. También en la interacción del chatbot fue bastante fácil con los usuarios, ya que estos entendieron fácilmente de lo que se trataba su funcionamiento. La medición del chatbot, como ya vimos anteriormente, fueron relativamente satisfactorias, fueron un poco menor que los asistentes actuales, pero posee capacidades que los demás no. Y los alcances y limitaciones principalmente funcionan en que, al ser un dispositivo capaz de realizar acciones, funcionaría perfecto como una interfaz para un sistema domótico, por ejemplo, o que necesite realizar o activar dispositivos. Su principal limitación es la poca capacidad de entrenamiento que tiene, ya que este debe ser manual en su gran mayoría para poder ir siendo desarrollado correctamente. En las conclusiones, como pudimos observar anteriormente, la diferencia de estas interfaces son bastante grandes, ya que si bien las interfaces actuales están pensadas para funcionar en dispositivos específicos y contactar con aplicaciones de este mismo, el chatbot se enfoca más que nada en realizar acciones. Como podemos ver, las capacidades del prototipo en este caso, que puede aprender respuestas nuevas, puede accionar dispositivos y también posee un modo de escritura que no todos los otros chatbots poseen. Finalmente tenemos un reconocimiento de voz que es de un 80%, el cual es bastante más bajo que el de los asistentes actuales, porque como ya habíamos mencionado, los asistentes de las otras marcas están diseñados justamente para funcionar dentro de sus dispositivos de smartphone o de los computadores en el caso de Siri y Cortana, por lo que también están adecuados al hardware que se usa dentro del dispositivo. Por eso poseen un reconocimiento más alto. Bueno, finalmente voy a proceder a mostrar un video donde se puede ver el funcionamiento. Encender aire. Apaga el aire. Dime la temperatura. Dime la temperatura. Como se puede observar en el video también, la capacidad, el tiempo de respuesta de este chatbot es bastante lento en comparación a los asistentes actuales. Esto debidamente a que la manera de procesar del audio y del reconocimiento no está tan optimizada como había mencionado anteriormente en los chatbots actuales. Esa ha sido mi presentación. Estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias.